¿Cuáles y qué disposiciones ha dado usted para dar con el paradero de los chicos, más allá de las especulaciones que se hacen? Caiga quien caiga, sea militar, sea policía, sean civiles o quienes fueran los implicados. Tiene que encontrarse a los responsables y, por cierto, primero a los niños. Muy buen día, señor presidente. Buen día. Sí, nosotros estamos del lado de la justicia. Y haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos a defender nuestros principios. Y el principio de la justicia social, es uno de los esenciales. Hasta ahora, lo que hemos visto con participación de Fiscalía es que se están recabando las pruebas, se está analizando en qué periodo hubo un operativo militar, en qué periodo desaparecieron. Pero le he solicitado yo personalmente también a la Fiscal General del Estado que se involucre, y todas las personas que estuvieron directa o indirectamente involucrados en esos días y en esas horas de operativos tienen que dar declaraciones ante Fiscalía. Nosotros estamos del lado de la justicia, nos solidarizamos con las familias de los chicos y hasta el final no descansaremos hasta tener las respuestas que se necesitan. Señor presidente, una de las obligaciones en un tema tan delicado y que pasa el tiempo es el manejo de crisis. ¿Cuáles han sido sus disposiciones para que haya un oportuno y activo manejo de crisis? Bueno, he conversado directamente con las Fuerzas Armadas, con el ministro de Defensa, he hablado personalmente también con la Fiscal General del Estado, y tiene que haber completa colaboración de todas las instituciones del Estado. No pueden esperar, no pueden atrasar absolutamente nada. Esa es la disposición de parte del presidente de la República y así lo vamos a mantener. Señor presidente, preocupaciones vistas desde afuera. No olvidemos que estamos en un proceso electoral y tengo en mis manos en redes sociales un portal, La Historia, que observa que se haya utilizado esto por actores políticos que están en campaña, que van a participar en las elecciones legislativas, y el alcalde de Guayaquil, debo decirlo, un post que puso en donde recrimina a este candidato a la legislatura y le dice, como hizo público, te equivocaste, y públicamente observo, deja a la familia en paz y cualquier ayuda hazlo en voz baja, no politices, no puedo hacerte el reclamo en privado porque tu video fue público. Esto fue, de acuerdo con el portal Historia, fue eliminado, pero debo decirlo en general para que no se utilice el dolor de una familia, presidente. Sí, me parece vergonzoso lo que ha hecho el candidato Patiño, especialmente viniendo de alguien que ha tenido escándalos como los pativideos, que ha tenido escándalos por la narcovalija. La gente tiene memoria, la gente se acuerda, y que ahora venga con esa actitud es vergonzoso, es vergonzoso. Nosotros debemos de trabajar por una asamblea diferente, una asamblea que pueda trabajar con el presidente de la República, que haya acuerdos en beneficio de las personas, no ese tipo de accionar. Para pasar a otro tema, señor presidente, la disposición es que ojalá mucho más pronto mejor se despeje estas inquietudes, y sea quien sea, si aquí hay militares o policías involucrados, el bloque de seguridad lo ha anunciado este sábado, tendrá que investigarse y castigarse con todo el rigor de la ley. 100%, con todo el rigor de la ley. Es más, he sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también, y se analice la situación. Esto de acá, no podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición, que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. Esto está en investigación y nosotros mismos somos los que estamos participando activamente y colaborando para que exista justicia. No se puede adelantar, como ya se ha mencionado, una desaparición forzada, señor presidente. Correcto. Me parece que todavía no es el momento. Tiene que haber un análisis técnico, tiene que haber una determinación por parte de Fiscalía. Señor presidente, si desaparecieron vivos debieron regresar a sus hogares. Correcto, estamos haciendo lo posible para encontrarlos. Quiero hablar de otro tema de coyuntura, el tema eléctrico, señor presidente. ¿Cómo está? Usted prometió que los cortes terminaban el 20, efectivamente, el 20 dejaron los cortes de manera oficial. Sin embargo, se ha advertido nuevos cortes de energía. En Quito, la justificación cuando llamamos al 136 fue que hubo desperfectos técnicos y que por eso hubo cortes esporádicos. En Guayaquil también hubo cortes. Allí se informó que hubo presuntos cortes de cables e incluso se ha insinuado sabotajes. Por un lado, se ha cumplido con lo que usted prometió, y por otro,
Si hay sabotajes, ¿por qué no ubicar y caer también todo el peso de la ley? Pero por supuesto, se están presentando denuncias en fiscalía por esto. Aquí hay videos, está muy claro. La oposición, en este caso específicamente el correísmo, como ya se acaba el tema de los apagones, ahora quieren mantenerlo vivo como sea. Quieren causar indignación en las personas. Pero nosotros a base de gestión, hemos resuelto el problema, hemos recuperado, desde el día que nosotros entramos en poder, hemos recuperado 509.4 megawatts en térmicas reparadas. Álvaro Tinajero, Aníbal Santos, La Trinitaria, Enrique García, Esmeraldas 2, Esmeraldas 1, Santa Elena 2, Quevedo 2, son 509.4 megas. También 187.3 megawatts de centrales hidroeléctricas recuperadas. Eso de ahí es a base de gestión, es hacer el mantenimiento que no se hizo en los años pasados, que lo fueron pateando y pateando al siguiente gobierno hasta que nos tocó un año de sequía. No se lo sentía tanto la falta de mantenimiento y la negligencia de los gobiernos pasados porque no había esta sequía. Ahora que hubo una sequía en el año 2024 se evidencia la falta de gestión. Y no solo eso. Hace poco tiempo acaba de ser juzgado Danilo Carrera y Antonio Icaza, que era el gerente de CENEL y el cuñado del expresidente Lasso por corrupción en las eléctricas. Las pruebas más contundentes fueron en las eléctricas y por eso son juzgados. Los culpables están. La negligencia se evidenció. A nosotros nos ha tocado muy duro y nos ha tocado reparar y dar mantenimiento a esto aquí. También medidas extraordinarias como las barcazas, 2 barcazas y una tercera en camino. También habían dejado botado por 7 años el proyecto de Toachi Pilatón, que ahora ya está funcionando. ¿Por qué? Por temas ideológicos. Un tercio está funcionando. Está funcionando un tercio, ya hay las pruebas mecánicas de la segunda unidad y la tercera unidad estará en 15 días. Eso es normal dentro del desarrollo de la generación de esa misma hidroeléctrica. Señor presidente, leíamos el informe para esta entrevista de lo que se ha hecho, la compra de energía a Colombia, la diversificación de la matriz energética, licencias ambientales, proyecto térmico, Chachimbiro, importación de gas natural, fomento de la inversión privada. ¿Cómo impulsar esto a fin de que no tengamos una matriz energética desequilibrada, dependiendo de más del 70% de las hidroeléctricas? Tiene que haber diversificación. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro romper las mafias de CENEL, de SELEC, de Petroecuador. ¿Por qué? Porque llevan ahí años y han querido mantener el status quo, mantener las cosas como están. Nosotros hemos roto eso. Ahora vamos a empezar a desarrollar la generación a base de gas. Está abierto a licitación el campo Amistad y las turbinas que estamos añadiendo a nuestra propia red son turbinas duales que aceptan diésel así como gas natural. En el parque solar, en el próximo año vamos a añadir en la primera fase 60 a 70 megawatts y en la siguiente fase otros 70 megawatts de energía solar y tener diversificación. Ya empezaron también a hacer las pruebas los interesados y compañías interesadas de energía geotérmica, que la energía geotérmica, que es de la lava del suelo en una cadena montañosa totalmente activa como es la ecuatoriana, y es constante, es 24 horas. Toma más tiempo la parte geotérmica, pero es sostenible a mediano y a largo plazo. Nosotros no solo estamos poniendo curitas y arreglando, poniendo parches, sino estamos dándole soberanía energética a mediano y largo plazo al Ecuador. Eso también implica, además de la planta geotérmica, la solar y la eólica, cómo ir creando esto, lo que otros países como Colombia hicieron hace 32 años. Correcto. Hemos dado las licencias ambientales, tenemos proyectos en Loja, tenemos proyectos en Imbabura de energía eólica con la participación de la empresa privada. Energías limpias tienen que ser complementarias, tiene que haber una transición energética real, que no la ha habido en este país en muchos años. ¿Se puede garantizar, sentando las bases de esta matriz energética, que no habrá nuevos cortes y denunciar oportunamente? Porque, perdóname, provenga de donde provenga, si hay sabotajes, es una vergüenza para los ecuatorianos que en lugar de construir se quiera destruir lo que se está rehaciendo en el Ecuador. Por supuesto, es indignante que esto pase, es indignante que haya sabotaje para generar este descontento, este mal sabor a la gente. Nosotros ya dimos la solución, pero ¿quiénes son los que menos le conviene la solución? A los opositores, a los que quieren volver al poder, a los que no les conviene un gobierno limpio, a los que no les conviene un gobierno joven, un gobierno sin corrupción y un gobierno fuerte.
¿Se ha confirmado que estos sectores son los que están saboteando en el país para que no haya plena energía eléctrica? Hay investigación y denuncias. Estoy diciendo que esos son los que se están beneficiando del descontento de la gente. Quieren hacer que la gente esté amargada, que no crea en este gobierno. Pero en generación, nosotros ya hemos recuperado lo suficiente para no tener apagones aquí, pues, a mediano plazo. Y mientras se sientan las bases de todo este cambio estructural para que no haya sobresaltos cada cierto tiempo. Correcto. Como digo, los últimos años no hubo mantenimiento. Todas las centrales térmicas que le mencioné dejaron el mantenimiento así para que venga el siguiente gobierno que lo arregle. Lo mismo. Un ejemplo, la central térmica de Machala. Álvaro Tinajero, Aníbal Santos, Trinitaria, Enrique García, Esmeraldas 1 y 2, Santa Elena 2, Quevedo 2 y la de Machala también, Termogas Machala. Nosotros recibimos un parque termoeléctrico abandonado y nos ha tocado recuperarlo. Y también hay que entender de que nos dejaron un país quebrado. No es que hay una alcancía ilimitada para comprar electricidad a nuestros vecinos o adquirir barcazas o el mantenimiento. Nos ha tocado sacrificar otras cosas para poder sostener el sistema eléctrico que le correspondía a los gobiernos pasados mantener. ¿Con Colombia está garantizada la compra de energía? Bueno, con Colombia hemos tenido una relación fluida, continuamos comprando. En el caso de que ellos tengan algo extraordinario, un caso extremo de sequía, allá ellos reducirán la venta. Pero cuando ellos tienen sequía, el Ecuador le sobra agua. Son complementarios, por eso siempre la relación Colombia-Ecuador fue beneficiosa para los dos. En el caso de la importación de gas natural es una pena que durante décadas el Ecuador se dedicó a quemar gas, teniendo el gas en lugar de poder utilizarlo. ¿No queda otra alternativa por el momento la importación de gas natural? No solo la importación de gas natural, la explotación del gas de una manera responsable en territorio ecuatoriano y abrir las puertas a la inversión extranjera. Nosotros no somos expertos en gas. Hay naciones que se han especializado en la explotación de gas, como lo es Noruega, como es Qatar, como países asiáticos. Y nosotros tenemos que estar abiertos para eso. Nuestro proyecto a futuro es eso, es abrir las puertas, es lograr tener una explotación de gas responsable y reducir el costo de energía de todos los ecuatorianos. ¿Cuándo llega más ayuda? Estados Unidos ha dado su apoyo, pero más ayuda concreta. Hemos conversado con el gobierno americano, con la comunidad europea, con Japón, con Corea, con el mismo Brasil y Argentina, porque esto tiene que ser un esfuerzo en conjunto. Esto no se trata de la política de un país. El crimen transnacional necesita una respuesta transnacional. Nosotros debemos de fortalecer nuestras fronteras, frontera norte y sur. Y ahora con un país y con pues una caja fiscal en mejor estado, un sistema económico más estable de lo que recibimos nosotros en noviembre del año 2023, ahora va a ser más fácil acelerar hacia el mejoramiento de la seguridad del país. ¿Cuáles son las expectativas de 2025 en esta materia, presidente? Bueno, nosotros seguiremos con lo que inicialmente prometimos. Tenemos un hacinamiento nacional de más de 4.000 presos. Necesitamos cárceles para ellos, por más que haya gente que crea que no hay que construir nuevas cárceles, se lo ve en las cifras. Si tenemos un hacinamiento, debemos de construir nuevas cárceles. Debemos de desarticular también la concentración de criminales peligrosos en zonas específicas. ¿Por qué? Porque desde ahí se puede generar también una especie de territorio tomado o un centro de control o de comando para cometer más crímenes. Militarización de puertos. Estamos trabajando en sistemas digitales para que la SENAE pueda trabajar en conjunto y haya menos contrabando, haya menos minería ilegal también, que eso nos afecta y eso es parte de los negocios de estos grupos narcoterroristas. Y al final del día... ¿Y exportan formalmente lingotes de oro? Exportan tierra también a veces, pero tienen adentro minerales, tienen metales preciosos. Entonces tiene que haber mayor control en la SENAE. Ya tenemos un sistema establecido con el SRI, SENAE, Banco Central y el MEM para poder controlar y que los recursos de los ecuatorianos no sean llevados de aquí y no sean robados. Es esencial contar con la cooperación de los Estados Unidos y me alegro que el presidente electo Trump
ya considera los carteles como grupos terroristas. Eso fue algo nuevo, nunca los Estados Unidos lo había considerado como grupo terrorista per se. Y eso nosotros ya lo hicimos al inicio de este año. Ahora, a propósito de este tema, ¿cómo fortalecer a SENAE? Mucho se ha hablado, por ejemplo, el control 100% con los escanes. Lastimosamente esto no ha funcionado en el pasado reciente. Y también las cárceles. ¿Acaso no ha fallado el sistema penitenciario? Porque los militares no van a poder estar toda la vida allí. El sistema penitenciario viene fallando por años. Nosotros lo que estamos haciendo es arreglándolo. Para arreglarlo, para que no falle, como me lo está diciendo, necesitamos mayor espacio, se necesitan mayores cárceles, se necesitan sistemas electrónicos dentro de cárceles, para que hayan cárceles modernas, para que haya menos influencia de personas, sino sistemas más rigurosos. Tiene que haber aislamiento adecuado también de los más peligrosos. Tiene que haber una reestructuración general de un sistema carcelario que lo recibimos destruido. Y nos ha tocado arreglarlo poco a poco y tenemos mucho menos violencia ahora en las cárceles de lo que ocurrió en los últimos 2 gobiernos. Presidente, ¿cómo piensa fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional? ¿Ha dado disposiciones para una depuración radical? Porque puede ser focos aislados, pero a veces reincidentes de encontrar policías o militares o marinos vinculados, incluso activos, vinculados a la delincuencia organizada. ¿Su disposición es una depuración radical, controlando todo? Por supuesto, eso es parte de la guerra. Parte de la guerra contra el narcotráfico es también depurar las instituciones, es también cortarle las fuentes en las que pueden lavar el dinero, no solo en la parte de seguridad de militares y de policía, sino también compañías, instituciones que ayudan a estos grupos narcoterroristas a lavar muchísimo dinero, minería ilegal, también que con eso se financian y con eso logran comprar armamento para atacar a nuestras propias fuerzas del orden. Es un esfuerzo conjunto, no son temas aislados. Todo esto es parte de un plan integral en el cual hemos visto mejoras y siempre se habló de que las mejoras no iban a ser inmediatas. Iba a haber una mejora inmediata, hay 7 puntos menos de violencia en homicidios por cada 100.000 habitantes, pero va a tomar un par de años más hasta llegar ya a una paz total. Le pasó a Colombia, le ha pasado también a otros países en el sudeste asiático, ha pasado en otros lados. Y tenemos también que ser realistas y seguir luchando. No engañarnos, seguimos en una guerra, seguimos en un conflicto armado interno, seguimos peleando contra más de 35.000 hombres y mujeres armadas que son grupos narcoterroristas que atacan a toda la nación. Debemos de tener la conciencia de entender qué es lo que está pasando. Esto no es delincuencia común. ¿Y usted qué piensa de la alianza que tienen por acción o omisión de sectores políticos que se han identificado con estos sectores y también que permanentemente buscan impunidad? Pero eso está clarísimo. Por eso vuelvo a la parte de que un presidente necesita una asamblea distinta. Y la gente va a tener que elegir por asambleístas distintos para que no sea la misma asamblea el que, ayudando a ciertos grupos criminales, le haga resistencia a la lucha contra el narcotráfico que está llevando el Ejecutivo. Eso es esencial que los asambleístas trabajen con el presidente, que se elija una asamblea que va acorde con el presidente de la República. El Observatorio de la Política Fiscal, que es un observatorio serio, daba cuenta que el próximo año, y eso quiero preguntarle, presidente, no habrá ingresos más por 1.500 millones por las autorretenciones de impuesto a la renta que debía pagarse en 2025, tampoco habrá 556 millones de la remisión tributaria que se cobró este año, 400 millones de impuestos temporales a empresas y banca, 279 millones de ajuste del IVA a las petroleras. En cambio, el pago de intereses de los bonos basura y multilaterales subirá en 400 millones, habrá más gastos por el 40% para las pensiones jubilares del IES, nuevas adquisiciones para enfrentar la crisis eléctrica y otros gastos. El déficit del presupuesto pudiera llegar a los 5.000 millones, se estima. ¿Cómo reducirá, cómo enfrentará la parte económica con las cuentas del presupuesto que sean sostenibles, presidente? Bueno, yo le cuento la parte que ese observatorio no quiso decir. Primero, ya tenemos un país mucho más sólido en lo económico, logramos salvar la dolarización, nuestras reservas internacionales subieron de 4.400 millones de dólares a 8.625 millones. Estamos en récord de ventas, hay récord de depósitos también en el Ecuador con más de 51.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es un comportamiento también natural. La gente no compra bienes de larga duración, ni se mete en una hipoteca meses antes de una elección del presidente. Por eso es que se ve también
el dinero está en los bancos. No es que no hay dinero, hay 51.300 millones de dólares en la banca. ¿Qué es lo que hemos logrado? Hemos logrado refinanciar nuestra deuda, hemos logrado mayores fuentes de financiamiento y también vamos a trabajar en diferentes concesiones que nos den liquidez y que reduzcan ese déficit a un déficit que esté entre 2.000 y 2.800 millones de dólares. ¿Cómo recibimos el país? Lo recibimos con un déficit proyectado de 10.000 millones de dólares. Entonces, de nuevo, toca ir corrigiendo, toca cambiar el comportamiento también, la recaudación, toca enfocar a los beneficios netamente, que se den beneficios a empresas cruzados con el empleo nuevo generado. Y seguirá siendo nuestra postura. Ya logramos enderezar el barco, ya logramos también evitar un colapso total de la economía ecuatoriana, y ahora el próximo año tendremos mayor liquidez para inversión pública, tendremos con seguridad, tendremos concesiones importantes que le darán liquidez y le darán ingresos al Estado, y ya un periodo de 4 años que le dé mayor tranquilidad al consumidor, así mismo como a las empresas. ¿Qué tipo de concesiones se está pensando en concretar, presidente? Estamos en negociaciones para gas, el Campo Amistad, asimismo ciertas concesiones petroleras abiertas a la inversión extranjera, y de esa manera poder tener dinero fresco para la economía. No simplemente el de adentro darle 1000 vueltas, sino tener ingreso adicional de parte del exterior. Presidente, en el tema económico se ha hablado, y un diálogo aquí con el ministro de Economía y Finanzas, de la nueva reforma tributaria 2025. No va a haber una nueva reforma tributaria el 2025. No. O sea, nos mantenemos como está. No va a haber reforma tributaria. Ya. Es decir, se descarta un impuesto al patrimonio, cualquier tipo de... No va a haber una reforma tributaria. Lo que habló, que a veces pues se saca de contexto las cosas, el ministro de Economía, es que a largo plazo tiene que haber ciertas reformas tributarias para volver más transparente la recaudación, pero no un incremento de impuestos. ¿Y pensarían unificar, por ejemplo, la SENAE con el SRI para fortalecer al primero y evitar tanta pérdida por el contrabando que usted ya se refirió? Hemos reducido el contrabando, los números de la SENAE lo pueden describir, inclusive el Tratado de Libre Comercio con China, que es nuestro principal origen de importación. Con eso, o sea, con menor tributo y menor recaudación de parte de bienes de China, hemos logrado tener mayor recaudación en la SENAE que el año pasado. Eso de ahí ha sido una labor titánica de parte de la SENAE, y pienso que debería mantenerse separado el SRI y la SENAE, pero trabajando en conjunto en sistemas integrados. Presidente, a lo económico está vinculado necesariamente la política social. ¿Cómo responder a las inquietudes de los grupos prioritarios? Una de las líneas ha sido el fortalecimiento de la desnutrición crónica infantil, cómo combatirlo, pero también, y hay proyectos que están empolvados en la Asamblea Nacional, la atención a las madres lactantes y su facilitación laboral. ¿Cómo enfrentar el problema social, presidente? El problema social se lo enfrenta primero con empatía, segundo con dinero. Necesitas tener las dos cosas. Puedes tener toda la empatía del mundo, si no tienes dinero, es difícil. ¿Por qué? Porque toda inversión social es a largo plazo. Estás invirtiendo en las personas, estás invirtiendo en los niños. Nosotros, no solo en nutrición crónica infantil, hemos pagado también deudas históricas que nos dejaron como regalito. Pagamos la deuda a los maestros comunitarios. Transferimos más de 2.600 millones de dólares al Seguro Social, más de 30 millones de dólares al ISFA. Todo eso eran deudas históricas que también afectan lo social. Las familias de los militares también son importantes. Los maestros comunitarios son importantes. Muchos de ellos no llegaron nunca a ver este día. Murieron en el intento de recibir su pago. Pero las familias ahora lo van a recibir. Más de 6.400 maestros comunitarios. Muchos de ellos ya son mayores de edad, son abuelos, y eso afecta a toda su familia, porque sus hijos, sus nietos, en algunos casos hasta bisnietos conocí, ven que ya existe justicia en este país con sus abuelos y con sus bisabuelos. Toda esa parte responde también a una política social. El MIES, el fortalecimiento del MIES, los pagos atrasados que había a Solca y a la Junta de Beneficencia, todo eso se tenía que hacer, y parte de esos pagos vino del esfuerzo de un gobierno con corazón y con empatía para poder hacer lo justo, para que se haga justicia, y todo en el primer año. El primer año tenía que ser así,
para que podamos tener los próximos años y podamos tener un futuro de progreso, un futuro de desarrollo, un futuro de mayor empleo, un futuro de justicia. Presidente, a propósito del cumplimiento con los maestros, muchos de los cuales efectivamente fallecieron, muchos se reivindica esto fue del gobierno de los 10 años. Cierto es que en esta constitución, que lo hemos calificado de demagógica, esta constitución, se puso en la letra, en el papel, pero nunca se cumplió. ¿Usted está cumpliendo deudas del pasado? Por supuesto. Y tiene que haber también reformas constitucionales. Hemos analizado varios caminos. Un camino puede ser reforma constitucional vía asamblea. Siempre y cuando cuente con los votos, porque ahí no importan los contenidos, sino la tendencia política. Por eso es importante que se vote. Las personas que quieren votar por un presidente, que voten por sus candidatos asambleístas. Y la otra opción es una asamblea constituyente para reformas más profundas. Eso lo estamos analizando. Estamos analizando también cómo se constituiría esta asamblea constituyente, porque después de la última, el reglamento cambió, la forma de proceder a una asamblea constituyente cambió. Pero de que tiene que haber reformas constitucionales profundas en el Ecuador, estoy convencido de eso. Esta constitución, en las condiciones que está, no debiera permanecer. En esa época se habló de 300 años y los mismos ya no les gusta. Sí, pues ahí se ve la degeneración ideológica de ciertos personajes, ¿no? Unos personajes que hace poco tiempo hablaban de desdolarizar el Ecuador, pero son proveedores de servicios de taladros de Petroecuador, escondidos por medio de un fideicomiso, como en el caso de Diego Borja. O pues también hablan de una política social, pero tiene pues el primer candidato asambleísta de la Revolución Ciudadana, tiene contratos por medio de una SAS, servicio de asesoría para una compañía de lubricantes, siendo él psicólogo y su hermano médico. Hay 2 funcionarios en esa empresa. Dígame usted que un psicólogo o un médico, ¿cómo pueden dar asesoría sobre hidrocarburos? Ahí se ve la degeneración ideológica. Por una parte hablan de justicia social, por otra parte, lo contrario, actúan diferente. Presidente, tema laboral. ¿Cómo viabilizar una reforma estructural? Tenemos un Código del Trabajo de 1938. Ha habido algunos parches, algunas reformas, que permita finalmente favorecer la generación de nuevas fuentes de empleo pleno, pero también el emprendimiento. Y esto hay que fortalecer con líneas y con políticas de fortalecimiento de la producción, productividad, porque el mayor generador de empleo es la empresa privada. Tiene que haber voluntad de las partes y tiene que haber reglas claras sobre cómo sería esta reforma laboral. Nosotros siempre estaremos predispuestos a escuchar y a dar beneficios a la empresa privada siempre y cuando se cumpla la generación de empleo. ¿Qué pasó en años pasados? Estos famosos contratos de inversión. Había contratos de inversión con una proyección de nuevas fuentes de trabajo. Nunca se cumplió. Nunca se cumplió. El Estado dio el beneficio tributario, pero algunas empresas, no todas, algunas empresas no cumplieron su parte en generar empleo. Simplemente se mudaron de lugar, a un lugar donde pagan menos impuestos. Eso tiene que cambiar también. La relación y los acuerdos que hay entre la empresa privada, el Estado y los empleados. ¿Reforma laboral que pasará por la Asamblea Nacional? Debería, esa es la constitución, según la constitución, sí. Tiene que pasar. Ahora, el tema petrolero, señor presidente, penosamente, y esto también es cuestión de los últimos años, el anterior presidente habló de duplicar, cuando estaba en 550,000 barriles día, duplicar. Nunca se llegó, al contrario, la producción petrolera ha ido cayendo sin por lo menos recuperar los niveles de los 500,000 barriles. ¿Cómo mejorar el sector petrolero? A ver, no sé qué tienen las cifras ahí. Este año tenemos... hemos crecido versus el año pasado el número de barriles. Sí hay un crecimiento. Eso de ahí está podrido. Nosotros necesitamos estar abiertos también a la inversión privada, a compañías grandes que tengan experiencia y logren una mayor productividad, siempre con contratos de participación en el cual el Estado tenga el mayor porcentaje del ingreso. Hablamos de 70% para arriba, tiene que ir para el Estado. Pero necesitamos tecnología, inversión extranjera y empresas que viven en el Ecuador hacerlo bien. En el tema económico, presidente Noboa, en el pasado se habló de la venta del Banco del Pacífico. ¿Cómo está la banca pública? Bueno, está muy bien. Ahorita es el banco que más utilidades tiene a nivel nacional.
Ahí vemos también la diferencia, lo que era un gobierno dedicado pues a darle beneficios a ciertos banqueros y otro que lo que hace es que trabaja todos los días para que el banco, que es de todos los ecuatorianos, tenga mayor utilidad, haya mayor cantidad de recursos para todos los ecuatorianos. Eso es lo que hemos logrado. Y por si acaso aparezca por ahí algún sufridor a decir que no, que es porque estamos en crisis, es imposible. Si estás en récord de depósitos y hay menos utilidad, eso es simplemente gestión. Eso es gestión comercial y eso es gestión administrativa. Pero no puede ser. En la banca privada. En la banca privada, si tienes récord de depósitos y están haciendo menos dinero, eso ya es cada uno, pues decisiones capaz mal tomadas. Es decir, el Banco del Pacífico seguirá en las condiciones actuales. El Banco del Pacífico seguirá en las condiciones actuales, que es hacer la mayor cantidad de dinero y recursos para el beneficio de los ecuatorianos. ¿Piensa afrontar usted mencionó en una respuesta anterior el ejemplo de Noruega? Noruega es un país que en todos los campos, por ejemplo, tiene un fondo inmenso para los viejecitos, en donde está garantizado hasta el último día de su vida los fondos de pensiones. ¿Cómo enfrentar este problema grande del seguro social? Cambio estructural. Pero me alegro que reconozca que el gobierno de los 10 años, como dice, causó un descalabro en la parte de liquidez del Seguro Social. Permítame, esa es la realidad. Abril del 2015 se aprobó la mal llamada Ley de Justicia Laboral. Sí, pero hay algo que en esto, con economistas, algunos de ellos que han sido funcionarios públicos, tengo, digamos, hay cosas que no estamos de acuerdo. Todo el mundo habla de una reforma del Seguro Social, pero ¿en qué consisten los ingresos del Seguro Social? En las aportaciones, principalmente, ¿correcto? El Ecuador, más que un problema estructural del diseño del sistema de seguro social, tiene un problema de empleo. Es un problema de competitividad y de empleo. Menos del 6% del país está sobre la edad de jubilación. Y más de un tercio del país está entre las edades de 14 y 35 años. Nosotros tenemos que trabajar en el empleo entre 18 y 30 años, donde en este momento están todavía sin las oportunidades adecuadas. ¿Por qué? Porque en ese rango de edad se enferman menos, aportan más. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de horas hábiles de trabajo, están físicamente aptos y se vuelven contribuciones netas al seguro social. Entonces, si es que uno tiene mayor cantidad de contribuciones netas por empleo y por aportaciones basadas en la generación de empleo, no habría un problema en el sistema. No es un problema del sistema, es un problema de desempleo. Es una pirámide. Si es que tienes menos del 6% arriba de la edad de jubilación y tienes la gran mayoría en una edad joven dispuesta a trabajar, es cuestión de darle empleo o dar asistencia para generar empleo e ingresos y aportaciones a ese segmento, a esa edad. No es solo de hablar de los jóvenes por hablar de los jóvenes, es que dar empleo a los jóvenes arregla el sistema de seguro social. Del financiamiento, presidente, pero el modelo de atención es cuestionable, no cambia, no solo medicamentos, ¿qué pasa en los hospitales? El Teodoro Maldonado Carbo, la corrupción, es decir, internamente también tiene que haber un sacudón. En esa parte estamos de acuerdo y está el sacudón. Hemos trabajado con CNT para prestar servicios de automatización. ¿A qué me refiero? Healthbird, Google, Amazon, nos hemos reunido con compañías para eliminar la corrupción en la atención. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el modelo, para mí fallido, después del gobierno de los 10 años? Ya le dimos palo a Correa un tiempo, ahora hablemos después de eso. Empezaron a crecer exponencialmente las derivaciones, a tal punto en que el año 2023 superó los $1.200 millones en derivaciones. ¿Qué pasó? Se dejó de invertir en la salud pública y todo se lo pasaban al sector privado. ¿Qué es lo que generó? Generó una deuda muy alta y al mismo tiempo poca inversión en la salud pública. ¿Qué estamos nosotros buscando? Y ese va a ser el futuro, eso va a ser los próximos 4 años. La automatización. ¿A qué me refiero? El call center ya no será simplemente un call center que dependa de una persona que contesta el teléfono y te dice ya te vas a la clínica Juanita a hacerte ver o a hacerte una tomografía, sino que ya por sistema, el sistema asigna, si estamos en Quito, hay en un radio de 60 kilómetros, hay 5 hospitales. De los 5 hospitales, ¿cuáles máquinas están disponibles? ¿Qué doctores tienen sus días copados y cuáles están más disponibles? Todo eso se basa en un sistema de eficiencia. De esa manera le damos eficiencia al servicio público y no hay este desangre
de parte de las derivaciones. Pero todo eso se lo hace con sistemas, automatización, código Healthbird, Amazon y Google. De esa manera también se vuelve muchísimo más eficiente el uso de las máquinas. Si es que tienes una máquina que toma rayos X en un lado y está disponible toda la tarde, ¿por qué le van a dar una derivación a una clínica privada para eso? Entonces, maximizamos el uso y maximizamos también las horas de trabajo de los funcionarios públicos para de esa manera darle el mejor servicio posible a las personas. Ahora, cuando usted habla de fortalecimiento del sistema en el IES, vea los casos, porque hemos verificado in situ cómo es posible en Quito. Una persona que le abrieron historia clínica en el HCAM va al dispensario de la Mariscal a menos de 5 kilómetros y no hay. Es decir, aquí no debiera ser como el Social Security en Estados Unidos, que uno va a atender. Pero de nuevo, sistemas. En el momento que tenemos sistemas, también hay sistemas de abastecimiento. Con los sistemas de abastecimiento, la persona que necesita el medicamento ya tiene 4 o 5 opciones, inclusive con su propio celular. Va a poder revisar, la medicina que yo tengo, puedo encontrarla aquí a 10 kilómetros, a 8 kilómetros al sur o a 15 kilómetros al noroeste. De esa manera, de esa manera le damos un mejor servicio a las personas y de esa manera forzamos, pero de una manera positiva, a que no haya corrupción ni en los dispensarios, ni en el servicio, ni en la atención. Nosotros cuando entramos al gobierno vimos casos de máquinas de diálisis martilladas, de máquinas de rayos X, también que les habían caído, pues parecía que a palazos. ¿Por qué? Para poder alimentar las derivaciones a clínicas privadas. Eso tiene que cambiar. Eso es cuestión de administración, caer todo el peso a quienes destruyen, si es que correcto, es el caso. Pero nada es más eficiente que el hecho de un sistema automatizado en el cual en cuestión de segundos uno ya sabe cuál es su inventario de máquinas, cuál es su inventario de medicinas, cuántas horas disponibles a la semana tiene cada uno de los doctores. De esa manera damos mayor eficiencia de atención. La sistematización es fundamental, pero también hay operadores y digitadores que manejan el sistema y hay que cuidar eso. Pero para que haya menos de eso, es que entra el sistema. Para que no dependa del digitador o del director del call center decidir si es que va al Teodoro Maldonado o si es que va pues a una clínica privada. Ya no es a discreción de la persona, ya es de acuerdo a la disponibilidad del sistema, lo cual da mejor uso y mayor eficiencia de los recursos del Estado. El tema de la atención al agro ecuatoriano, presidente, cómo mejorar la competitividad cuando hay exceso de normas tributarias y altamente cambiantes que no dan certezas, las regulaciones laborales complejas y altamente proteccionistas, la tramitología excesiva y hasta que puede caer en lo discrecional. La utilización del agua es crítica para la producción. ¿Cómo fortalecer verdaderamente al agro de lo que tanto se ha hablado en el país durante décadas? Sí, primero estamos analizando para devolverle la Secretaría de Pesca o la parte de pesca al MAG y sacarla del Ministerio de Producción, que a mí me parece pues un poco absurdo que siga ahí. Segundo, tiene que haber un sistema nacional y un inventario nacional de tierras con análisis y valores reales del tipo de tierra. ¿Por qué? Porque eso también vuelve mucho más eficiente los préstamos, vuelve más eficiente la entrega de semillas, la entrega de insumos. Si es que uno está en una zona y viene un pequeño agricultor y él dice, no, yo soy maicero, pero le hacemos el análisis de suelo y resulta que ese suelo no da para maíz, el Estado está dispuesto a cambiarle el producto con nueva semilla, con financiamiento de un producto que sí vaya a hacer dinero, porque si no, sigue pasando lo que ha pasado en este país. ¿Qué ha pasado en este país en los últimos años? Se ha dado créditos por dar, sin hacer ningún análisis técnico de nada, y ya quebró el Banco de Fomento, y Ban Ecuador, cada cierto tiempo, se ve forzado a hacer condonación de deudas, y de esa manera desfinancia también a la banca pública. Debemos de ser también más conscientes en cómo asistimos al agricultor. Que este año las exportaciones, gran parte de eso, agroexportaciones, están arriba un 11%. Las ventas totales del Ecuador han sido sostenidas principalmente por las exportaciones. En ventas locales estamos arriba 1%, 1.5%, pero en exportaciones estamos arriba más del 10%. ¿Qué ha hecho eso? Ha hecho que estabilice también la economía, que la balanza de pagos mejore. Hay más dólares ingresando y menos dólares saliendo para importaciones. Hay mayor estabilidad, hay mayor depósitos. Es fundamental
que nosotros asistamos al agro con una visión de exportación, una visión de soberanía alimentaria local, pero también con una visión de exportación, porque eso mejora la economía y genera muchísimo empleo. Señor presidente, dos temas, dos sectores fundamentales, sin los cuales, si no cambia, es muy difícil. Problemas estructurales, la educación y la salud pública. Convencidos, si es que no hay una educación de calidad en el Ecuador, no se puede pensar en desarrollo. Correcto. Primero, salud pública, como la automatización, la inversión en eso, la reducción de derivaciones y repotenciación de la salud pública en beneficio de todos los ecuatorianos. Y en educación tiene que existir la asistencia y los beneficios tributarios a empresas privadas que quieran donar a la educación. De esa manera, que haya un financiamiento adicional externo, un ingreso externo para poder darle mejor educación de calidad verdadera a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Escucharlos, entender cuál es la demanda. Hoy en día hay demanda para carreras universitarias, pero hay muchísima demanda para carreras técnicas y sistemas duales. De esa manera empatamos no solo la educación y capacitación, sino con oportunidades de empleo reales. Porque educar solo por educar, para que el día de mañana esté desempleada una persona, se vuelve un problema para el Estado, se vuelve un problema de inseguridad, se vuelve un problema de presión para ese joven. Y nosotros tenemos que darle la garantía de que puedan tener una mejor vida. ¿Y cómo es eso? Con educación técnica, con sistemas duales y con ocupación efectiva. Presidente, partidario de una reforma político-electoral para cambiar este sistema corrupto, sin mayores controles, cuando incluso hay sentenciados que no tienen derechos políticos y que siguen incidiendo en el país. No hay de todo en este país, eso sí debemos de cambiarlo. No digo que hay un candidato a la vicepresidencia de la República que tiene un contrato por medio de un fideicomiso con Petroecuador, le alquila un taladro y es candidato a la vicepresidencia de la República. Hay barbaridades como esa que se ven y se sienten a diario, que yo no estoy de acuerdo en lo absoluto. También en el caso AAA del contrabando de combustibles hay 5 involucrados que, como son candidatos suplentes a la asamblea, no se los puede procesar. La fiscalía está con las manos atadas y no puede procesar a gente que está comprobado que hay indicios de un acto criminal. Presidente, política internacional, acuerdos comerciales, relaciones con Estados Unidos y la nueva administración Trump. ¿Espera tener muy buenas relaciones con el presidente electo? Sí, espero que sí. Tenemos buen contacto con miembros de lo que va a ser la nueva administración y estamos viendo esa relación con optimismo a futuro y ojalá nos pueda ayudar y podamos trabajar en conjunto para darle mayor seguridad y mayor sostenibilidad y empleo a nuestra economía. El escenario, ¿no fue un error haber escogido a Verónica Abad? Estoy de acuerdo que fue un error haberla escogido. Del resto, estamos analizando diferentes opciones. Pero como me decía pues mi profesor de fútbol cuando era adolescente, cuando hay una persona que se causa daño a sí mismo, me dice, ese se marca solo, hermano. No te enfoques en él. Deja que se marque solo. Solita evidencia quién es. Solita pues se hace ver con quién está aliada. Y no creo que es en beneficio del Ecuador. ¿Con quién está aliada? Bueno, ya veremos en los próximos días. Pero creo que ya hay una claridad de que a quién le está haciendo el juego y perjudicando a su mismo gobierno. Yo creo que lo honorable hubiese sido, si es que estaba en total desacuerdo con este gobierno, renunciar. Como por ejemplo, en eso sí me pareció muy honorable el comportamiento del ex vicepresidente Borrero. El momento que tuvo una discusión, él puso su cargo a disposición del presidente Lasso. Y Lasso no lo aceptó, le dijo, no, quédate, hermanito. Pero eso es lo honorable de hacer. Estás en un desacuerdo con el presidente de la República, que yo pongo mi cargo a disposición. Es decir, hay un plan para evitar eso, ¿no sería desastroso eso? Sí, siempre basándonos en la Constitución. Presidente, usted reconoce fallas en su administración. Como todo ser humano cometemos errores. Lo importante es una filosofía de cometer menos errores. ¿Qué errores usted? Por ejemplo, déjeme decir una crítica constructiva, una comunicación más oportuna, por ejemplo. Sí, a ver, hemos cometido errores, como toda administración, de que hemos trabajado incansablemente por la seguridad y la economía de este país y rescatarlo, también, de que nuestros aciertos han sido mucho más que nuestros errores, también, y comunicación efectiva dentro de nuestro sistema de comunicación. Creo que hemos golpeado bastante duro. Tenemos una plataforma en redes sociales bastante fuerte. Cuando el presidente de la República hace algún comunicado, llega a más de 5 millones de personas en menos de 24 horas. ¿En TikTok? Y también, no en TikTok. No. En TikTok, eso de ahí. y le voy a pasar un reporte, porque gracias a Dios no nos entienden. En un reporte de diversificación por red,
nuestro porcentaje en TikTok es menor que el de Luisa González, por ejemplo. Y le voy a pasar el reporte, usted lo verá. Nosotros usamos todos los canales de redes sociales y nuestro porcentaje de comunicación por medio de TikTok es menor que el de Luisa González. Lo que pasa es que un TikTok de nosotros genera muchísimo más impacto, por más que porcentualmente dentro de nuestro sistema de redes sea menor, igual es mayor a lo que hacen otros candidatos. Nosotros comunicamos por Facebook, nosotros comunicamos por noticias, nosotros comunicamos por Twitter, nosotros comunicamos por Pinterest, también ahora, por Instagram. Es diversificar. Pero el TikTok sirve, es una herramienta específica, más que nada para generar un impacto rápido en edades entre 18 y 25 años. Pero le pasaré ese reporte para que solito lo vean. Comunicación oportuna, libertad de expresión y reformas al reglamento de la ley. Usted publicó los decretos 421 y 461. ¿Sí? ¿Está satisfecho con las reformas al reglamento que ha hecho? Sí. Sí, estoy satisfecho. Total apertura en ese sentido. Tiene que haber total apertura, tiene que haber también total apertura a la inversión internacional en medios de comunicación. No puede estar limitada a 4 o 5 personas. Si es que hay libertad de expresión, tiene que haber también libertad de empresa para comunicar. Presidente, para concluir este diálogo, una visión a futuro para que marque, porque la expectativa es qué va a pasar luego de las elecciones del 2025 y cuál es su mensaje. Lo que va a pasar, después de un año durísimo, después de un año de luchar contra las mafias, después de un año de darle la vuelta a la economía del país, vamos a tener mucha mayor facilidad en financiar proyectos, en inversión pública. Ya anunciamos la de 35, la de 25 continuará haciéndose. El quinto puente, la reforma al Hospital del Sur de Quito, el Hospital de Quinindé, desarrollos portuarios, así mismo como control en vías. Viene mucha Y el inversión. mejoramiento a propósito de Quinindé Esmeralda es un desastre. Los Correcto. funcionarios del Estado no tienen recursos para mantener. Correcto, y necesita el hospital. Necesita el hospital Quinindé. La gente también se enferma en Esmeraldas. Entonces, todo eso son obras que ya sembramos y que tenemos que continuar ahora con una economía mucho más estable. Bien, al presidente constitucional de la República, Daniel Noboa Cine, muchas gracias por atender este diálogo con la revista de Democracia. Y feliz Navidad. El éxito de su gobierno será éxito del país, su fracaso del gobierno será del país, presidente. Así es. Debemos de trabajar en conjunto y no solo del presidente de la República, de una asamblea distinta. Y un mensaje por Navidad en medio de, ya sin apagones. Bueno, hicimos todo lo posible y estamos orgullosos de lo que hemos logrado, de darle una Navidad y un fin de año y un feriado bastante largo a la gente sin apagones, para que puedan tener paz, tranquilidad y tengan ese momento de reflexión que tanto se necesita en este momento. Muy amable, presidente. Muchas gracias.